el médico no cura. Si el médico cura, todo el mundo que hace médico se cura. Entonces, un primer paso es, yo soy médico, yo no curo. Y el paciente tiene que entender, usted es médico, usted no me cura. Yo soy médico, yo te acompaño. Y si hace falta, te acompaño a morir. ¿En qué momento olvidamos de que todo viene de una misma célula? ¿En qué momento se nos olvidó que está todo conectado? El primer punto es reeducar a la clase médica, desde la perspectiva de que la persona es un todo. No se ha hecho ningún estudio sobre dientes y rodillas, ¿no? Pero tampoco se ha hecho ningún estudio que haya demostrado que no tienen relación. ¿Crees que lo que te enferma no siempre está donde te duele? Trajeron a un niño de 9 años que tenía migrañas diarias desde los 5 años. ¿Qué es lo que te dicen? No tienes nada. No, perdón, si yo no tengo nada, no vengo al médico. Que el médico no sepa ver, encontrar qué le pasa al paciente, no quiere decir que el paciente no tenga nada. En la historia de vida sale que su padre, un día, cerrando la puerta al maletero del coche, le golpeó justo aquí. ¿Crees que no hay dolor o enfermedad crónica, sino básicamente un mensaje no escuchado o un problema no resuelto? La memoria del ser humano es frágil, pero que el sistema nervioso autónomo no olvida nada. Entonces yo le pinché la cicatriz y ella inmediatamente empezó a oler al colegio de monjas donde ella iba. Y habían pasado pues 40 años o 30 años, ¿no? Y se le quitaron las migrañas. ¿Dónde está el tiempo ahí? No hay tiempo, todo es presente. En tu cuerpo todo está presente. Evidentemente la medicina avanza mucho, sí, y la enfermedad también. Yo no creo que la medicina haya avanzado más que la enfermedad. David, una de las cosas que a mí más me ha sorprendido, ¿no? A día de hoy viéndolo hacia atrás, teniendo 38 años, padecí de migraña durante 36 años de mi vida, padecí de estreñimiento durante 36 años de mi vida y padecí de ansiedad durante 36 años de mi vida. Para mí era, pues obviamente, un diagnóstico que tenía que ver, obviamente, con distintos profesionales de la salud, ¿no? Se suponía que era el especialista del digestivo, el especialista, pues obviamente, en cada uno de esos diagnósticos y de esas enfermedades. Y así pasé 36 años de mi vida. Yo por eso quería preguntarte y empezar por allí. ¿Crees que muchas veces, porque a día de hoy viendo hacia atrás entiendo de que todo esto tenía probablemente un mismo origen, a pesar de que parecen en principio cosas diferentes, ¿crees que lo que te enferma no siempre está donde te duele? Sí, mira, esta situación es perdón que lo diga, la típica, la habitual, ¿no? Porque en el fondo nadie tiene más de una enfermedad. Puede tener más de un diagnóstico, pero el diagnóstico es un acto médico, humano. ¿Quién hace las clasificaciones diagnósticas? El cuerpo médico. Por lo tanto, el cuerpo médico establece una clasificación y le pone un código. Entonces, te tienen que hacer un diagnóstico en función de estos códigos. ¿Esto qué sucede? Que te van a parcializar y van a hacer pruebas para llegar a un código que es el que establece el diagnóstico de lo que te sucede. Y este diagnóstico está linkado a un tratamiento. Entonces, este es un poco el circuito que se sigue en medicina. Esto ya para mí es un error. ¿Por qué? Porque se está viendo a la persona por partes, ¿no? ¿Qué sucede desde mi perspectiva? Desde la perspectiva de la terapia neural o del sistema nervioso autónomo o del histórico de la medicina. Que no hay enfermedades, hay enfermos. Pero no es solo una frase, un eslogan, es una realidad. Es decir, no hay ninguna persona que tenga más de una enfermedad. En todo caso, lo que está es enferma y se manifiesta por diferentes lugares. Entonces, si yo estoy enfermo, mi sistema no puede mantener un equilibrio y empieza a dar síntomas. Si este síntoma lo da por la cabeza en forma de dolor, le puedo llamar migraña o un diagnóstico concreto de migraña. Si este síntoma también lo da o esta enfermedad también se muestra a nivel digestivo con una alteración de su ritmo, le llamo pues diarrea o colon irritable, lo que sea. Si altera la tensión arterial, le llamaré hipertensión. Entonces, mi enfermedad manifestada en diferentes partes de mi cuerpo, le voy a poner diferentes etiquetas. Pero nunca significa que tengas diferentes enfermedades. Por esto, ver a la persona en su globalidad y tratarla con este enfoque puede permitir buscar más la causa, ¿no? Porque cuando la persona te explica diferentes síntomas, tú lo que haces es como un investigador. Los pones todos encima de la mesa y miras a ver qué relación tienen entre ellos. Mira, por aquí el sistema nervioso autónomo se está expresando de este modo y sucede esto y se empieza a expresarse por allá, entonces tú lo vas relacionando todo y puedes intentar encontrar causas. Y por ahí tienes que ir, más por las causas y no tanto por las consecuencias. ¿Y crees que el error entonces estaría en la etiqueta? O sea, porque una vez que te ponen, me da la sensación de que una vez que te etiquetan, es como un callejón sin salida. O sea, ya siempre vas a ser ansioso, ya siempre tienes TDA, ya siempre eres estreñido. Y es como que ahí te quedas y luego, que yo creo que es lo peligroso de todo esto, es que te excusas con eso. No es que yo soy estreñido, es que yo soy migrañoso, es que
Y ya ahí te casaste con la etiqueta y es que estás Sí, perdido. pesa, es que pesa. Cuando alguien, por ejemplo, tiene hipertensión, le dicen, es que usted es hipertenso. Cuando alguien, lo aprende muy bien, cuando alguien viene y dice, no, yo vengo porque soy hipertenso, le digo, ¿usted es hipertenso o es José y tiene hipertensión? ¿No? No, claro, no soy hipertenso, tengo hipertensión. Si yo soy, fíjate el peso, ¿cómo uno puede dejar de ser lo que es? Si yo soy diabético y soy hipertenso, ¿cómo puedo dejar de ser diabético o hipertenso? Ahora bien, si tengo hipertensión o estoy en hipertensión o estoy en una época de mi vida con hipertensión, puedo dejar de tenerla, claro, porque yo no soy eso, puedo dejar de tener eso. Entonces esos conceptos son trascendentales porque condicionan mucho en la evolución del paciente. ¿Y cómo se rompe ese patrón? Porque tú hablabas antes de que, claro, nos deberían ver en conjunto, pero lamentablemente, pues ya en el inicio de ese camino ya te separan. Ok, ¿qué te duele el estómago? Bueno, tienes que ir con el digestivo. Entonces, ¿cómo uno hace para, o esa persona que de repente nos escucha y que tiene ese patrón típico que ya seguramente discutiremos porque es el típico, ¿cómo uno hace para que te vean como un todo y no como un rompecabezas? Yo creo que aquí hay trabajo por ambos lados, ¿no? Que en el fondo es el mismo, porque la medicina aparece para acompañar y ayudar a la persona que está enferma. Es decir, no aparece la medicina por un lado y el enfermo por el otro, ¿no? O sea, la medicina siempre es consecuencia de que alguien sufre y se busca, como ser humano, acompañar y ayudar a la persona. Por lo tanto, nosotros nos creamos ya en segundo término. El problema es a veces cuando la medicina se pone en primer término. Es decir, la medicina existe y por lo tanto después viene el enfermo y tiene que adaptarse a las normas de la medicina. No nos olvidemos de cuál es el objetivo de la medicina. La medicina está siempre para servir y acompañar a la persona que sufre. Entonces, hay que trabajar en ambas partes, porque la medicina hay un momento que toma el rol de que el paciente no sabe y hay que enseñarle, y además si opina, se le dice, a ver, ¿usted es médico? Entonces, si no es médico, ¿qué está diciendo aquí? Soy el médico, yo soy el que tiene que hacerle el diagnóstico y decir qué tratamiento tiene que hacer usted. Pero el otro es el que también sabe lo que siente, el que puede decir, bueno, pues que lo que usted dice no es como yo me siento, ¿no? Entonces, el primer punto es reeducar a la clase médica, desde la perspectiva de que la persona es un todo. Fíjate que yo hablando con compañeros míos se alarman de que les llega yo que un diente tiene que ver con un dolor de rodilla. Y una vez un profesor de la universidad me dijo, David, pero si tú me dices que un diente y un dolor de rodilla tienen que ver, me lo tienes que demostrar. Digo, a ver, ¿tú me puedes demostrar lo contrario? Dice, no. Es decir, yo soy el esotérico porque digo que una parte de mi cuerpo tiene relación con otra parte de mi cuerpo y no hay ninguna evidencia porque no se ha hecho ningún estudio sobre dientes y rodillas, ¿no? Pero tampoco se ha hecho ningún estudio que haya demostrado que no tienen relación. Y no es necesario ese estudio. Es decir, partimos de que en el cuerpo nada está relacionado, no hay ninguna evidencia y nos quedamos tan tranquilos. ¿Cuál es el esotérico, no? Para mí, yo le digo, a ver, no nace todo el cuerpo junto, no viene todo de la misma célula, del mismo embrión. ¿Tú me puedes decir en qué momento se ha desconectado el diente de la rodilla? No. Entonces, ¿cómo puedes decirme que no tienen relación? ¿En qué te basas? Entonces, ahí entramos a la parte del paciente. El paciente también tiene que hacer un papel, ¿no? El paciente muchas veces se ha educado que tiene que creer al médico y hacer lo que el médico lo diga. No es así. Oye, yo les digo al paciente, tú eres el protagonista, eres tú, se trata de ti, yo estoy aquí para ti. Tú no estás aquí para mí. Entonces, si tú eres el que te encuentras mal, si tú tienes unas expectativas, si tú tienes pues una idea de lo que te pasa o del tratamiento que quieres recibir, tú tienes que decirlo. Entonces, si tu médico ves que te separa por partes, pídele evidencia científica, por ejemplo. Doctor, es que cada vez que me aprieto un diente me duele la rodilla. No tiene nada que ver. Doctor, ¿usted tiene alguna evidencia científica de que no hay ninguna relación? No la tengo. Entonces, ¿en qué se basa usted, por ejemplo, ¿no? Es decir, el paciente también tiene que educar al médico. Los médicos aprendemos con los pacientes, ¿no? Entonces, yo creo que hay una labor en parte de desaprender, porque los pacientes, llevan mucho tiempo con una pseudoeducación por parte de los médicos, que alguna está bien. O sea, el médico también ha dado muchas pautas muy buenas a los pacientes, pero hay otras que creo que no, como el decir que tú eres diabético, en vez de decirle tienes diabetes, o decirle que en su cuerpo nada tiene relación. Me ha gustado lo de ser partícipe. Bueno, has hablado de ser protagonista. Yo en el caso, bueno, sobre todo en esa época donde me las vi tan mal de salud, yo llegaba con estudios. Porque claro, si al final yo no me dedicaba a investigar, yo no me dedicaba a entender qué era lo que me estaba pasando, me da la sensación de que muchas veces ponemos demasiada responsabilidad sobre el médico.
que no es quien está sintiendo y no tiene por qué tener toda la información. Y que muchas veces, como normalizamos tantas cosas, pues hay cosas que de repente dejamos pasar. ¿Crees que, antes te preguntaba que si, claro, no siempre la enfermedad, tú hablabas de la relación diente-rodilla, no siempre el dolor está donde está el origen, pero ¿crees que el cuerpo tiene la capacidad, incluso más allá de que en el tiempo presente, donde está el dolor y donde está la enfermedad, no siempre es el mismo lugar, sino que en el tiempo el cuerpo no olvide algo y el dolor esté conectado no con algo que te esté sucediendo ahora, sino que te haya sucedido en el pasado? Claro, es que aquí estás tocando términos muy importantes. Fíjate cómo hemos sido educados. Estás refiriéndote al diente y a la rodilla como si fueran lugares diferentes. No, son la misma persona. Claro, el concepto ya es que el diente y la rodilla es que igual el dolor de rodilla viene de otro lugar. No, viene del mismo cuerpo, de la misma persona. No es otro lugar. ¿Sí? Fíjate cómo nos han convencido de eso. No es otro lugar, es el mismo lugar. Fíjate, por ejemplo, en algo tan lineal como es la columna vertebral, en el que hemos puesto 3 partes o 4 partes, ¿no? Cervical, dorsal, lumbar, sacra, coxigia. Entonces, alguien tiene dolor en las lumbares, pero tiene una tensión en la cervical. Pues bueno, la cervical no tiene nada que ver con la lumbar, porque le llamo diferente. Si yo en vez de llamarle cervical y lumbar dijera, mira, tengo una tensión en la primera vértebra y me duele, o la columna vértebra 1 y me duele la columna vértebra 32, hombre, claro, porque tienes una tensión en la columna y te duele la columna. Pero el hecho de etiquetarlo con nombres diferentes parece que sean cosas diferentes. A eso le etiqueto como diente y a lo otro como rodilla. Parecen cosas diferentes. No, puede ser que una parte de mi cuerpo, esta, tenga relación con otra parte de mi cuerpo. Esa, claro, me estás diciendo que son partes de tu cuerpo, ¿no? Misma inervación, misma sangre, van al mismo cerebro, al mismo cerebro que va a conectar todas las partes del cuerpo, la parte sensitiva, la parte motora, la parte vegetativa, todo eso lo va a conectar e integra todo lo que pasa en todo el cuerpo, ¿no? Entonces ahí entramos en otro concepto que es el tiempo. Bueno, ¿tú puedes acordarte de acontecimientos que te sucedieron en tu infancia? Pocos. Pero puedes acordarte de alguno de los 10 años, por ejemplo. Sí. Bien. ¿Cuántos años tienes ahora? 38. Tienes que pasar por los 37, 36, 35, hasta, ¿no? Inmediatamente llegas. Menos mal, exacto, claro. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el factor tiempo en la memoria no existe. En la memoria hay todo registrado, ¿no? Bueno. Y después tenemos la memoria consciente y la memoria inconsciente. Hay un dicho que dice que la memoria del ser humano es frágil, pero que el sistema nervioso autónomo no olvida nada. Y es eso lo que sucede muchas veces. A veces puede pasar que tú pinches una cicatriz de la infancia y tú revivas lo que sucedió ahí. En aquel momento, mira, hicimos la presentación de un libro que escribimos con la editorial médica panamericana, aquí justo muy al lado, en el Hospital San Pau, en la Casa de Convalecencia al lado. Y la entrevistadora, Mónica Piña, que es una actriz catalana, que yo la había atendido, explicó su caso ahí en la presentación. Y dijo, ella venía por migrañas. Hacía años que tenía migrañas. Y tenía una cicatriz en la frente que se le había hecho de niña en el colegio, en un colegio de monjas, en el que hubo un conflicto con otra niña y apareció también ahí la profesora. Ella tuvo miedo y, bueno, al final se hizo una cicatriz en la frente con un golpe, ¿no? Entonces, yo le pinché la cicatriz y ella inmediatamente empezó a oler al colegio de monjas donde ella iba. Y estuvo 4 días oliendo a colegio. Y habían pasado pues 40 años o 30 años, ¿no? Y se le quitaron las migrañas. Es decir, ¿dónde está el tiempo ahí? No hay tiempo, todo es presente. En tu cuerpo todo está presente. Lo que te sucedió en la infancia está ahí, afectando consciente o inconscientemente. Entonces, cuando a mí me pasa algo, me pasa fruto de todo lo acontecido. Está ahí presente. Si no está presente es que no está afectando, que ya no está, ¿no? Entonces, a esto se le llaman cargas alostáticas. Es decir, el organismo tiene que mantener un equilibrio más allá de lo que se conoce como homeostasis, que se llama la alóstasis, ¿no? La alóstasis sería más bien el proceso de película y la homeostasis sería más la foto de en este momento, ¿no? Pero en ese equilibrio que es la alóstasis, yo puedo tener momentos de, entre comillas, desequilibrio. Pero no es un desequilibrio real. Son como desequilibrios temporales que yo necesito para mantener un equilibrio a largo término, ¿no? Entonces, en mi vida, yo voy acumulando cargas, cirugías, traumatismos, estrés, afectaciones emocionales, tóxicos, geopatías, todo eso voy acumulando, pero mi sistema va manteniendo un equilibrio. Ahora bien, a medida que va
acumulando cargas, hay un momento que va perdiendo la capacidad de sostener esas cargas y empieza a dar síntomas, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer cuando tengo síntomas? Los que sean, pues empezar a tratar los síntomas o intentar quitar cargas. Olvídate de los síntomas. Los síntomas, ¿qué son? Los mensajeros, los que te dicen que algo está pasando. ¿Por qué hago una migraña? Pues por antecedentes familiares, porque me tuve una contusión, por lo que sea, ¿no? Pero no es el problema, es el que te está diciendo que tienes un problema. Me lo apunté aquí. Yo tengo una cicatriz en una ceja. Me lo habías preguntado antes cuando te hablé de que sufrí de migrañas durante 36 años de mi vida. Y esto me lo hice muy pequeño, jugando con los compañeros, justamente en el preescolar. No sé cómo le llaman aquí, una especie de balancín de columpio. ¿Un columpio? Y me lo metí en la... Claro, era estos de 4 que son enormes. Yo era el que lo empujaba. Aquí los teníamos también, y de hierro. Sí, claro. Entonces, claro, yo era el que lo empujaba, me distraje para recoger algo del suelo y me lo clavé aquí en la frente. ¿Qué relación tiene la cicatriz que tengo en la frente con lo que sufrí durante 36 años de mi vida, con estas migrañas? ¿Quién tuvo el golpe? ¿Quién lo tuvo? Yo. Tú. ¿Quién tuvo migrañas? Yo. Por lo tanto, hay una relación clara de momento. Si alguien te dice que no tiene relación, te lo tiene que demostrar. De momento, un traumatismo tuyo. Y ese además fue en la cabeza. Podría ser en otras partes del cuerpo, pero ahí donde tienes el nervio supraorbitario, que tiene ese trayecto. Un nervio que tiene el trayecto, ¿no? Que llega hasta aquí. Entonces, mira, te cuento una historia, porque esa sí la tratamos, igual te puede servir como para ilustrar, ¿no? Trajeron a un niño de 9 años que tenía migrañas diarias desde los 5 años. Lleva 4 años con migraña. Él empezaba bien el día y prácticamente cada día sus padres tenían que ir a recogerlo al colegio para llevarlo a casa por el dolor que tenía. Llevaba 4 años así. Evidentemente, resonancias, tags y todo normal, todo normal. Que aquí entramos en otra cosa que se podía comentar. ¿Qué quiere decir normal? Claro. Porque, ¿qué es lo que te dicen? No tienes nada. No, perdón, si yo no tengo nada, no vengo al médico. Entonces, para mí es una falta de respeto de decirle al paciente que no tiene nada. Usted pensaba que igual podía ir de compras o podía ir al médico y decidió ir al médico. No, yo decido ir al médico porque tengo algo. Que el médico no sepa ver, encontrar qué le pasa al paciente, no quiere decir que el paciente no tenga nada. Fíjate desde qué punto hablamos a veces los médicos. Yo no encuentro nada, tú no tienes nada. No, tú tienes algo. Entonces, todas las pruebas normales bajo el paradigma y el concepto de normalidad de las pruebas que le hicieron al niño, pero no quiere decir que no tenga nada, porque tenía un dolor de cabeza. Entonces, entramos en lo que nosotros llamamos historia de vida. Es decir, bien, se tienen que hacer resonancias y tal, se tiene que descartar que no haya un foco en el sistema nervioso central, en el cerebro, una fisura craneal, lo que sea, ¿no? Entramos en la historia de vida. En la historia de vida sale que su padre, un día, cerrando la puerta al maletero del coche, le golpeó justo aquí. No hubo ninguna fractura, todas las pruebas normales, pero ¿qué sí hay? Lo que sí hay es un impacto en el sistema nervioso. La piel es puro sistema nervioso. La piel procede de la capa embrionaria que se llama ectodermo, que es la misma que la que forma todo el sistema nervioso central y periférico. Es decir, piel es sistema nervioso, pero como le llamo piel, me olvido que es sistema nervioso. Pero embriológicamente es puro sistema nervioso. Es, junto con la mucosa digestiva, la parte del cuerpo que tiene más nervios, más fibras nerviosas. Por lo tanto, mucho respeto a la piel. Entonces, yo me golpeé, o sea, le golpeamos al niño y empezó con migrañas. ¿Quién le dio importancia a eso? Nadie. Y además hace 4 años, nadie. Pero en nuestra historia de vida sí, porque hay un antecedente. ¿A quién se le dio un golpe? A la cabeza de ese niño. ¿Qué cabeza tiene migraña? La del mismo niño que le dieron un golpe. ¿Tiene relación? Sí. Entonces, ese es el primer punto. En la historia de vida no descartar nada. Cualquier traumatismo, cicatriz, infección, shock emocional, todo repercute, ¿no? Y después, ¿qué hacemos? Ahí entramos, es muy bien, entiendo que puede tener una relación el traumatismo con la migraña, pero ¿ahora qué hago? ¿Le hago masajes? Hay diferentes herramientas. La terapia neural es una de ellas. Entonces fue pinchar con procaína, simplemente donde se dio el golpe hace 4 años, o 4 años antes, desaparecieron las migrañas. ¿Y qué es lo que tú consigues? No quería entrar tan rápido en el tema de terapia neural, pero ¿qué es lo que tú consigues en ese caso, en el caso de cuando encuentras el origen de esa migraña al pinchar? Es decir, ¿qué es lo que tú causas en el sistema nervioso para que él, voy a decir, capaz una estupidez o no, olvide el trauma? Claro. Sí, es que conmigo es difícil no entrar rápido en la terapia neural porque no lo tengo en mis genes, ¿no? Primero, claro, ¿cuánta gente se da un dolor de cabeza y no tiene migrañas después? ¿No? Entonces,
es la causa, difícilmente hay una causa única, habitualmente es la suma, es lo que llamamos la carga alostática, ¿no? La suma de cargas. Entonces, si un golpe es determinante para iniciar unos dolores de cabeza ahora o igual en el futuro, igual no empiezas justo al día siguiente, igual empiezas años después, es decir, yo puedo tener un golpe con un columpio y me hago aquí una cicatriz y yo tengo ese antecedente, mi cuerpo lo va a recordar, las fibras nerviosas de ahí lo van a recordar. Fíjate que nosotros regeneramos todas las células de nuestro cuerpo menos las neuronas. Menos las neuronas. Excepto en una parte del hipocampo donde hay neurogénesis. Pero tú haces continuamente células nuevas en los huesos, en el hígado, en el intestino, en la piel, pero no haces nervios nuevos. Lo que sí tiene el sistema nervioso es la capacidad de hacer nuevas sinapsis, que es lo que te interesa para aprender. Pero no vas a hacer células nuevas. Entonces, esto probablemente sea muy importante para la memoria, junto con una serie de proteínas que hay y las sinapsis, ¿no? Las conexiones entre neuronas. Bien, entonces, por algún motivo, nosotros conservamos en la memoria acontecimientos que no nos han sucedido y quizás ahora no están dando un síntoma, pero el traumatismo está. Incluso lo puedes recordar. Incluso a veces igual recuerdas el impacto, ¿no? Bien, ahora bien, yo como sigo vivo, sigo acumulando cargas y hay un momento que igual tengo un estrés porque me estoy divorciando, tengo un estrés de trabajo, o igual voy al dentista y me pone una ortodoncia, con lo cual está generando estrés en mi sistema nervioso autónomo, tengo una diarrea en un viaje, es decir, mi organismo tiene una situación de estrés y por lo tanto mis acontecimientos guardados en mi memoria, hay un momento que con ese estrés ya no puedo sostener y empiezan a dar el dolor de cabeza. Por lo tanto, puede ser que yo tenga un dolor de cabeza persistente durante años por un traumatismo que tuve 20 años antes, claro, porque estaba ahí también, y es la suma de todo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con terapia neural? Con terapia neural lo que hacemos es inyectar una pequeña cantidad de anestésico local en baja concentración, con una concentración subanestésica, no nos interesa anestesiar nada, pero lo que sucede es que tiene un efecto sobre la fibra nerviosa. En algunas revistas de neurociencias se le llama efecto reset. ¿Por qué? Porque lo que hace de alguna manera es como repolarizar, o lo que hace sobre todo es, fíjate, interrumpir un círculo vicioso. Cuando hay sobre todo un dolor crónico, se establecen unos loops, ¿no? Unos círculos viciosos de retroalimentación en el sistema nervioso que mantienen la inflamación, el dolor, el estrés, ¿no? Y ahí es muy importante lo que se conoce como sistema nervioso simpático, ¿no? Hay incluso una neuroplasticidad en la que hay una brotación de más fibras simpáticas que son las que, en parte, las que hacen que persista el dolor y la inflamación. También hay lo que se conoce un acoplamiento simpático aferente, donde van a participar más fibras simpáticas. Ahí es, venga, fiesta. El sistema nervioso simpático dice, venga, fiesta, fiesta. Y van proliferando la actividad simpática que va provocando esa cronicidad del dolor, ¿no? Y lo que sucede en una parte del sistema nervioso va a repercutir en todo, porque es una red, ¿no? Entonces entramos en ese tono de simpaticotonía. Entonces, si yo tengo simpaticotonía por otro motivo que me estresa, ese acontecimiento que lo estaba tolerando, ahora no lo tolero, ¿no? Entonces, el anestésico local, si lo colocas justo en el punto donde está la irritación, el traumatismo, lo que puede hacer es interrumpir ese loop, ese círculo vicioso, de varias maneras. Por un lado, como es anestésico, le va a interrumpir la transmisión nerviosa. Un instante. Nosotros utilizamos la procaína, que es el anestésico local menos tóxico de todos y el más breve, el que dura menos tiempo y con un menor efecto anestésico. Nos interesa eso. Nos interesa que haga un efecto reseteo en un momento y ya se metabolice, ¿no? Entonces, si en un círculo vicioso tú interrumpes el estímulo, como nosotros estamos vivos y tenemos una capacidad de retroalimentación continua, ¿qué hace el sistema nervioso en esa retroalimentación? Se reconstruye, se reprograma, porque ese ruido que estaba ahí paró por un momento, ¿no? Eso por un lado. Pero además, en la neurociencia moderna lo que se ha visto es que el anestésico local tiene capacidad de reducir la protección simpática y de reducir el acoplamiento simpático aferente. ¿Qué quiere decir? Que el anestésico local, ahí donde lo pones, provoca unos cambios neuroplásticos en ese aumento de protagonismo que estaba teniendo el sistema nervioso simpático. Es decir, no actúa como fármaco para el dolor, sino para intentar recuperar el correcto funcionamiento del sistema nervioso autónomo. Por lo tanto, el dolor, si mejora, o el dolor, o la diarrea, o la infección de orina de repetición, da igual, desaparece porque el sistema nervioso autónomo está mejor y por lo tanto puede controlar mejor sus funciones. ¿Y por qué se desregula? Es decir, entiendo la conexión que hay entre el trauma,
en principio y entre el dolor que puede ser en el momento de cara al futuro, pero ¿por qué el sistema nervioso se queda atrapado en ese loop? Mi respuesta fácil cuando alguien me pregunta eso, que los pacientes preguntan, les digo, esto pasa porque estás vivo. Es decir, estás vivo, por lo tanto, como estamos vivos es un constante, son constantes acontecimientos que van sucediendo que a veces puede provocar eso. Y yo creo que si alguien te responde, se lo está inventando. Por eso te digo, te pasa porque estás vivo. Porque hay tal magnitud de variables que son difíciles de conocerlas todas y de controlarlas, ¿no? Claro. Entonces, lo digo porque a veces hay una respuesta rápida. Esto te pasa por esto, por lo otro. No digo, no. Has analizado estas variables, sabes que hay muchas variables que no conoces y están ahí. Por lo tanto, no hay una respuesta precisa para esto, ¿no? Entonces, ya si sentamos eso de base, nos relajamos. ¿Por qué? Porque no hay una respuesta exacta, correcta, y por lo tanto no hay un tratamiento exacto y correcto. Nos relajamos. No hay una verdad en todo eso, ¿no? Ahora bien, de lo que yo sé, dentro de mis limitaciones, ¿qué variables puedo conocer y en las cuales yo pueda trabajar, ¿no? Entonces, si sabemos que hay una migraña, vayamos a hacer lo que llamamos nosotros una historia de vida, ¿no? ¿Qué antecedentes tuviste? Porque igual, imagínate, para poner solo 2 o 3 variables, yo me di un golpe aquí, sí, me di un golpe aquí, pero ¿te hicieron ortodoncia? Porque claro, o estabas llevando ortodoncia en aquel momento, porque si tú estabas llevando ortodoncia, ¿cómo estaba tu sistema nervioso de toda la cara del cráneo? En tensión. Porque la ortodoncia está moviendo dientes y por lo tanto todo el sistema facial y todo el sistema nervioso de tu cráneo y del resto del cuerpo está en estrés, en tensión. Por lo tanto no es lo mismo golpearme con un columpio en la cabeza llevando ortodoncia que es llevar ortodoncia, por ejemplo. Cambia completamente, ¿no? ¿Tenías otitis o sinusitis o amigdalitis de repetición? Porque un niño que tiene unas infecciones de repetición en sus zonas nasales, óticas, sinusales o amígdalas es un sistema nervioso del trigémino que ya está muy sensible por tanta inflamación. Por lo tanto, cuando recibe un traumatismo en un terreno que ya se expresa con infección en su infancia por repetición, no es el mismo terreno, ¿sí? Y imagínate que me están saliendo muelas en aquel momento, o que tengo unas muelas del juicio, unos cordales ahí impactados, retenidos, que están generando una tensión del ATM de los músculos pterigoideos. Entonces, yo me doy el golpe con esa tensión en mi sistema facial craneal, por ejemplo. Entonces, ¿cómo voy a adaptarme yo a ese golpe? Con tensión. Por la ortodoncia, porque tengo infecciones de repetición, por mis muelas del juicio o por otros motivos, porque en casa pues justamente yo estaba jugando con mis amigos en el columpio y mi madre me dijo que no fuera porque tenía que hacer deberes. Entonces yo estaba ahí, pero sabía tal, y yo voy a llegar a mi casa con la herida ahí cuando mi madre me prohibió que fuera a jugar. ¿Me está afectando eso en ese momento, en el momento del traumatismo? Claro, porque a mí igual me duele más qué me va a decir mi madre que no la herida, ¿no? Entonces, claro, el factor emocional también es muy importante en un traumatismo, en una herida. Condiciona la memoria. Se ha visto, por ejemplo, en estudios sobre memoria, que cuando hay un acontecimiento con un gran impacto emocional, esto lo vas a recordar toda tu vida. Yo ahí pongo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, imagínate en una clase que hay 2 clases, el grupo A y el grupo B, en primaria, en un colegio. Y hoy pues van a hablar de los leones. Y hay una señorita pues que les trae unos papeles a los niños con un león impreso para que lo coloreen, ¿no? Mientras que en la otra clase, como la señorita es amiga pues de una persona que trabaja en el circo y ahora está el circo en el pueblo, traen un león a clase. Entonces, claro, tú imagínate cuando los niños huelen el león, ven el león y se quedan así, ¿no? Cuando esos niños llegan a casa, los de la otra clase, cuando llegan a casa, cuando los van a buscar al colegio, les dicen, ¿qué tal hoy el colegio? Ni les explican que pintaron un león en un papel, ¿no? Porque no les impactó nada. Pero los otros, durante días hablarán del león que entró en clase y cuando sean mayores, les dirán a sus hijos y a sus nietos, cuando yo iba a primaria, una señorita trajo un león a clase, no lo van a olvidar. Entonces, el concepto de león es lo mismo, pero el impacto emocional es muy diferente. De hecho, creo que el mejor ejemplo, que me lo han hecho en varias ocasiones, es preguntarle a una persona dónde estaba el 9 de septiembre. Claro, porque ocurrió algo tan impactante en general para la sociedad. Yo es que yo me acuerdo como, cuando se me viene la fecha, me acuerdo como si fuese ayer. Sé dónde estaba, sé qué estaba haciendo, sé qué estaba viendo. ¿Por qué el cuerpo sigue reaccionando a algo que pudo haber sucedido muchos años atrás? ¿Es un error? ¿Es un intento de protegernos? O sea, ¿cómo
O sea, estoy tratando de entender el por qué el cuerpo, porque hay muchas cosas que tienen sentido, muchos mecanismos que tiene el cuerpo para protegernos, pero pareciera que esto fuese... Yo soy ingeniero, entonces pareciera que fuese un error en el que quedas allí, tú lo decías, ¿no? En un loop del cual no puedes escapar si obviamente no tienes un punto de pausa para que él reescriba el código, porque si no sigue atrapado en un error de escritura. Claro, fíjate la gran diferencia entre la ingeniería y la medicina, ¿no? Que en muchos lugares confluyen, pero en otros trabajan en sistemas completamente diferentes, ¿no? El ser humano o el ser animal, el ser vivo, es termodinámicamente abierto. Está continuamente intercambiando materia y energía con el exterior y es impredecible. Es impredecible. Ya desde el punto de vista psíquico-emocional, cuando le dices algo a alguien, incluso si le dices lo mismo a la misma persona en dos momentos diferentes, igual te responde diferente, porque lo pillas en contextos diferentes, ¿no? Entonces es imprevisible. Entonces pretender conocer con exactitud el ser humano, la salud, la enfermedad, el cómo va a responder un paciente, el por qué un paciente tiene una enfermedad y cómo va a responder al tratamiento, para mí es un poco ingenuo. Es limitar, claro, ¿qué sucede en un estudio científico? Que tengo que limitar las variables. ¿Pero eso es la verdad? No, no es la verdad. Es un estudio científico. Por tanto, un estudio científico nunca es la verdad. Porque si tú a ese estudio le sumas una variable, ya cambió. Entonces, tú tienes que acotar las variables al máximo para poder demostrar esa hipótesis, ¿no? Y la vida es un conjunto de variables que además están cambiando. No son infinitas variables, son infinitas variables cambiando en cualquier momento, ¿no? Entonces, nosotros somos una maravilla que nos estamos adaptando a eso en cada momento. Y tenemos mecanismos para adaptarnos. Puedo adaptarme a tóxicos, a ambientes, a estímulos internos y externos que continuamente nos están afectando. Y aquí estamos aguantándonos. Bueno, ¿qué más ni qué menos que alguna vez tenga una diarrea o unos mocos o una fiebre para eliminar algo? ¿Qué más o qué menos, ¿no? Eso no son enfermedades, son maneras a veces como de limpiar, de exonerar, ¿no? Bien, lo que pasa es que a veces nos molestan y lo paramos, ¿no? Y después al organismo no le gusta igual a veces que paremos sus limpiezas. Bien, entonces, ¿el organismo se equivoca? Nunca. Nunca. ¿Cómo se va? A ver, el organismo que nos supera enormemente nuestra capacidad de entenderlo. Hubo un autor que decía que si nosotros pudiéramos entender el sistema nervioso en su totalidad, nos haría imbéciles. Porque querría decir que es lo suficientemente simple para que yo mismo lo pueda entender. Por lo tanto, me convertiría en alguien muy simple, ¿no? Mi capacidad de raciocinio está muy limitada en comparación a lo que es el sistema nervioso en su globalidad y el ser vivo en su globalidad, ¿no? Por ejemplo, en el organismo se emiten fotones. Hay células que emiten fotones. Pero aún no sabemos nada. Aún nos movemos en un lenguaje de la bioquímica, de receptores, lineal. Aquí hay un receptor, aquí hay una hormona, aquí hay un neurotransmisor. Nos movemos en ese lenguaje. ¿Que está ahí? Genial. ¿Que sabemos mucho? Sabemos mucho. ¿Que hemos avanzado mucho? Sí. Pero hasta que lleguemos a los fotones nos queda mucho, ¿eh? Entonces, ¿esto está sucediendo? Sí. Pero no sabemos aún para qué, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo explicar por qué me pasa lo que me pasa y cómo me afectó eso de la infancia y sale ahora en ese momento? Yo les digo, porque estás vivo. Pero no sé más. No sé más. Ahora, esto no quiere decir que no te podamos ayudar. Claro. Es decir, yo no sé ni pretendo saber, porque es que si pretendo saberlo, si yo pretendo darte una respuesta y pretendo darla de un modo acertado, me está limitando mucho, ¿eh? Me estoy limitando mucho a mí mismo, porque esta respuesta está muy limitada. Entonces, nos supera y no pasa nada. No pasa nada. No pretendamos conocerlo todo, porque el todo no sabemos ni los límites que tiene, ¿no? Ahora bien, de lo que yo sé, ¿en qué puedo ayudar? ¿No? Y podría ayudar a unas personas y a otras no. No pasa nada. Mira, el médico no cura. El médico no cura. Si el médico cura, todo el mundo que hace médico se cura, porque es el médico el que cura. Entonces, un primer paso es, yo soy médico, yo no curo. Y el paciente tiene que entender, usted es médico, usted no me cura. ¿Sí? Primer punto del médico. Yo soy médico, yo te acompaño. Y si hace falta, te acompaño a morir. ¿Sí? Pero que tú te sientas acompañado. Por mí o por quien quieras y puedes cambiar en cualquier momento, ¿no? Ahora bien, en el mejor de los casos, tengo que hacer una actividad que no te empeore en la medida en la que yo pueda. Claro. Y en lo que pueda, que mejores.
Y a partir de que hay diferentes herramientas, ¿no? Entonces, en esta actitud ya nos relajamos todos. Y en lo que yo sé, voy a hacerte unas preguntas. Y, por ejemplo, en tus migrañas, ¿no? Pues te han hecho ortodoncia, ¿en qué momento emocional estabas? ¿Qué Es que cirugías? todo lo que dijiste encajo, tenía sinusitis, ortodoncia. Ahora vas entendiendo más, ¿verdad? Claro. ¿Por qué? Claro. Entonces tú te das ese golpe, y lo de la mamá también lo acerté, que te estaba esperando en casa y te dijo que no fueras a jugar. No, esa parte, bueno, estaba en el preescolar, pero fue mi último día. Sí. O sea, ese día me sacaron del preescolar. Pues claro, ahí es la suma de todo. Pues claro, tu cabecita recibió un golpe y es la misma cabecita que ya había hecho varias infecciones, ¿no? Entonces, no es lo mismo. Tu trigémino, claro, ¿quién inerva los senos? Ramas de trigémino. ¿Quién inerva las amígdalas? El trigémino, glosofaringio, son todo nervios que están interconectados entre ellos, ¿no? Entonces, ahí recibe un impacto una parte del mismo sistema nervioso craneal y del trigémino sobre todo, ¿no? Entonces, ya no sé por dónde iba. No, bueno, al final le estamos cayendo en cómo esto está todo conectado. El ¿no? yo te curo. Claro. El yo te curo, ¿no? Y te acompaño. Y ya te acompaño. Esto es parte muy importante. Entonces, en lo que yo sé, ¿en qué te puedo ayudar, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en Intrapreneural? Pues hacemos una historia de vida y intentamos quitar cargas. ¿Qué sabemos? Como hemos dicho, que la anestesia local puede quitar cargas. Si tú tienes un diente con una infección, pues seguramente habrá que quitar ese diente y limpiar eso, ¿no? Pero en muchas ocasiones, simplemente pinchando, podemos como romper ese círculo vicioso y el organismo se reorganiza. Si evidentemente tienes un alimento que te está provocando una inflamación, pues igual tienes que hacer un cambio en la alimentación. Claro. Si tengo una relación tóxica, pues igual tengo que trabajar esa relación tóxica. Si tengo un conflicto en el trabajo, evidentemente hay que trabajar. Si tienes una geopatía, si tienes cualquier cosa que te esté cargando tu sistema psico-neuroinmunoendocrino, pues mejor. La terapia neural está ahí para quitar cargas. Y también lo que puede suceder es quitando cargas, si tu sistema nervioso autónomo está más flexible, tiene más capacidad de juego, de adaptarse, puede ser que esa geopatía ya no me afecte tanto. Puede ser que ese alimento ya no me afecte tanto. Fíjate, vino un guardacostas de Formentera, de la isla de Formentera, de Ibiza, y él tenía alergia al marisco. Y entonces vino, y además le tenían que poner cortisona y todo eso. Vino, le pinché y me manda una foto diciendo, David, mira lo que me he comido. O sea, se le quitó la alergia al marisco, ¿no? ¿Por qué? Porque en el fondo tú no naces con alergia al marisco. Tú no naces con alergia al polen. Hay un momento de tu vida en que empiezas a hacer alergia. Tú no eres alérgico, haces alergia. Entonces, pero es un momento de tu vida. Entonces, si en un momento de mi vida, yo que no tenía alergia, empiezo a hacer alergia, ¿por qué no puedo dejar de hacer alergia? Porque no tengo mecanismos, sí los tienes. Los mecanismos los tienes igual para hacer y para deshacer. Entonces, ¿qué tal si quitamos cargas a tu organismo? Igual quitamos amalgamas, igual quitamos otras toxicidades, igual pinchamos cicatrices o zonas donde tuviste infecciones, tu sistema nervioso autónomo se reequilibra, regula mejor y ahora tolera ese alimento como no lo toleraba antes. Es una posibilidad. No podemos caer en la linealidad de que siempre las cosas son así. No, pero las historias son reales. Es que claro, voy descubriendo cosas a medida que vas hablando porque yo tuve alergias toda mi vida. Eres un caso y a día de hoy, libro. Sí, no, literal. O sea, estoy hablando contigo y claro, voy haciendo check en mi vida. Y a día de hoy no tengo, o sea, ya, y claro, la justificaba, ¿no? El polen, el cambio de estación, y ahora nada, o sea, más nunca. Y David, te lo juro, yo era de tener tanta alergia que era amanecer con los ojos hinchados, de que había pasado toda la noche rascándome el ojo y que ni siquiera muchas veces los podía abrir porque con las lagañas me amanecían prácticamente sellados. Has dicho que tenías sinusitis de pequeño. Sí. Eso tiene mucha relación. Por ejemplo, nunca sufrí de sinusitis tampoco. Desde la perspectiva del sistema nervioso, que es una parte de la anatomía muy olvidada por los profesionales de la salud, el sistema nervioso. Mira, estudiamos mucho el sistema nervioso desde el punto de vista sensitivo y motor. ¿Dónde te duele? Aquí, esto es L4. ¿Dónde tienes debilidad? Aquí, esto es L3. Lineal, ¿vale? El sistema nervioso autónomo no es lineal. No es lineal, no sigue metámeras, no es lineal, ¿no? Te conecta todo con todo. Y cuando se te ponen los pelos de punta, se te ponen los pelos de punta de todo el cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque es así el sistema nervioso autónomo. Y nos hemos olvidado mucho y tiene su anatomía, Entonces, claro, yo he tenido sinusitis y después me levanto con alergia en los ojos. Estamos hablando de los mismos nervios, suprainfraorbitarios, entre otras ramas de trigémino, ¿no? Entonces, yo no tengo que ver una cosa como una alergia y la otra como una infección de los senos. No, son diferentes tejidos
inervados por los mismos nervios que se están cada uno inflamando a su manera, ¿no? Y fíjate, le echamos la culpa a veces al polen, ¿no? Polen, pobre polen. Era el mismo polen hace ya 20 años y yo respondía bien, y ahora no responde bien. Bueno, igual me han hecho una endodoncia y ahora tengo una alergia al polen, y antes no, pero la culpa no es del polen, ¿no? Yo pongo de ejemplo siempre la otitis de la piscina, ¿no? Porque es habitual. ¿Tuviste otitis de infancia? Sí, tuve muchas, pero era por la piscina. O sea que tus otitis eran por la piscina. Sí, era cuando iba a la piscina. Entonces si tu otitis era por la piscina, todos los niños y todas las niñas que iban a la piscina tenían otitis, ¿verdad? No. Pero no era por la piscina. Sí, pues sí, la culpable era la piscina, todo el mundo que se metía ahí salía con otitis. No, entonces no era por la piscina, era por ti. ¿Qué te pasaba a ti? Que cuando ibas a la piscina hacías otitis. Y por cierto, ¿eran en ambos lados? No, siempre eran esta. Pero tú te metías con las dos orejas o solo con una. No, con esa. Por lo tanto, fíjate, ni era por la piscina, ¿qué me pasa a mí que estoy expresando algo por este oído cuando me meto en la piscina, ¿no? Pues hay que ir mirando y rascando un poquito a ver qué sale más ahí abajo. Claro, ahora lo que llego es a una pregunta que es la que yo me hago en este momento y que seguramente mucha gente se estará haciendo. Entonces, ¿cuánto pesa la historia? Porque al final, claro, yo puedo remontarme te lo hablaba antes, ¿no? Yo nací por cesárea, me intervinieron al nacer, habré permanecido no sé cuántos días en una incubadora, todo eso es un estrés para un recién nacido. No me amamantó mi madre, en fin, y eso se van acumulando a lo largo de la vida. O sea, claro, ¿qué tanto pesa la historia? ¿Y en qué momento, o sea, o cómo tú le explicas al cuerpo de que eso sucedió y ya está? O sea, no me intentes proteger de algo que ya no estoy viviendo. Claro, es que ¿cuánto pesa la historia? O cuánto nos permite vivir la vida la historia. Es decir, hay acontecimientos que pueden ser dolorosos, ¿no? Pero igual dan sentido a mi vida. Nacer por cesárea nunca es un peso, es un antecedente, es algo de tu vida. Por suerte, pues hubo la cesárea en aquel momento, ¿no? Darme un golpe, tener una infección, no, son mis historias. Si no quiero tener infecciones, si no tengo que tener golpes, pues igual deja de vivir, porque en la vida vas a tener días de frío y días de calor, ¿no? Y unos no son buenos y otros malos, ¿no? Son simplemente tu vida, con tus historias, ¿no? Ahora, por lo tanto, todo te está afectando. A ver, las alegrías también te afectan, todo te afecta, ¿no? Y al fin y al cabo, todo va quedando registrado en mi memoria y en mi organismo. Bien, entonces, si algo en algún momento pues está generando un desequilibrio y a partir de entonces yo tengo una alergia, un dolor, una infección de repetición o lo que sea, pues bueno, no es por él, no es por ese acontecimiento, es por la suma de muchos acontecimientos, ¿no? Y no pasa nada, no es ni bueno ni malo. Igual te está avisando, igual te está protegiendo o no, o te está avisando o está evitando que igual suceda otra cosa, ¿no? A veces hay inflamaciones que me provocan dolor, pero igual están impidiendo o el organismo está haciendo ese dolor y esa inflamación para buscar un equilibrio y no hacer otro tipo de enfermedad, ¿no? Yo siempre digo que el organismo sabe más que nosotros y confío en él. Y él está buscando siempre su equilibrio. Nunca hace nada por casualidad y siempre está buscando el equilibrio, siempre. Ay, fíjate, ¿y ahora por qué tengo ese dolor? Bueno, porque tu organismo está buscando el equilibrio. Es por eso. Sí, porque en algún momento me llama la atención, ¿no? Lo que tú decías. De hecho, cada vez que sale una noticia en algún medio que dice la conexión cerebro-intestino, y yo pienso lo mismo que dices tú, ¿no? ¿En qué momento olvidamos de que todo viene de una misma célula? De que todo está conectado, a pesar de que lo veamos tan distante. ¿En qué momento se nos olvidó que está todo conectado? Hay una teoría que dice que esto viene desde Descartes, ¿no? Y de hecho se le llama modelo cartesiano. Claro, en un momento en el que hay una revolución industrial que repercute en la medicina también, ¿no? Hay un momento en el que en esa revolución industrial, en un momento de contagiar a la medicina, que venía de una medicina ancestral, ¿no? Hipocrática, en la que ve el ser humano como un todo, el cuerpo como un todo y que mantiene unos humores en equilibrio y la enfermedad es fruto de la pérdida de ese equilibrio. Entonces, claro, en la revolución industrial empezamos a ver pues, el corazón como una bomba,
¿no? El ojo como una cámara fotográfica y los pulmones como unos fuelles, ¿no? Y el sistema musculoesquelético pues como un sistema mecánico, y empezamos a tratarlo de esta manera y a diagnosticarlo de esta manera, ¿no? Y por lo tanto, como buena máquina, pues tú puedes cambiar las piezas, porque además entre ellas no tienen relación. Yo le cambio un muelle aquí y ya está. Pero ni eso. En cualquier máquina, si hay un muelle que no va bien y esa máquina da vueltas, si hay un engranaje, si hay una pequeña parte de un engranaje que no va bien, igual no da síntomas ahora, pero igual dentro de unos años sí. ¿Dónde? Igual en otro lugar. Igual en otro lugar, porque esa pequeña vibración de aquí, ¿no? Va a acabar repercutiendo en otra pieza. Eso ya incluso en un sistema mecánico, ¿no? Entonces, claro, esa visión mecanicista en la medicina evidentemente ha servido para avanzar en algunas líneas. Ahora no hay oftalmólogos, hay retinólogos. Claro, hay retinólogos, hay especialistas de especialidades, ¿no? ¿Y esto qué sucede? Que muchas veces, claro, esto te permite avanzar mucho en un terreno. El problema es cuando uno deja de ver el entorno. Cuando deja de ver el entorno, fíjate, vino un médico me vino a ver porque tenía una infección, una celulitis alrededor del ojo, y el oftalmólogo, y él le preguntó, él era médico también, médico cirujano, y él le preguntó si un tratamiento que le habían hecho en un diente tenía que ver con esa celulitis periorbitaria. Le dijo que no, que una cosa era el diente y la otra cosa era el ojo. Pero a ver, además es que hay conexiones anatómicas. Ya no el diente que está justo, se están separados por una fina pared de hueso, ¿verdad? Que es el suelo de la órbita, que es y hay esa relación, y además del mismo nervio, que son ramas del trigémino ambas, y hay esa relación, ya hay la comunicación entre la fosa ptericopalatina y la órbita. Incluso cuando hay conexiones de comunicaciones anatómicas, dicen que no. Pero por Dios, ¿no? Entonces, claro, ¿por qué hemos llegado a separar de este modo partes del cuerpo que están, y además es la base de la medicina, la conexión anatómica, ¿no?, de todas las partes del cuerpo? ¿Cómo decimos eso y nos quedamos tan tranquilos? Pues bueno, porque venimos de esta estirpe mecanicista, ¿no? Y claro, al final nos hemos hiperespecializado en cada una de las extremidades del cuerpo. Y si te vas y te ves con el oftalmólogo, no lo vas a relacionar con... Sí, el problema es cuando el oftalmólogo deja de mirar la boca. El problema es cuando el oftalmólogo deja de preguntarte por tus menstruaciones. Este es el problema. A mí, que un oftalmólogo sea súper especialista en su enfermedad, mejor, porque va a conocer su terreno, mejor. Pero nunca va a ir un ojo a su consulta. Nunca. Qué bueno eso. Claro, en el momento que yo soy traumatólogo y me viene una rodilla, muy bien, trata la rodilla, opera la rodilla. Pero si esa rodilla viene acompañada de una persona, trata a la persona. Claro, le operaron de las lumbares, porque ahora le duele la rodilla, pero le operaron de las lumbares. Ha tenido infecciones de orina, ha tenido abortos, ha tenido abusos sexuales, ha tenido síndrome prostático, tiene bruxismo, porque igual el dolor de la rodilla tiene que ver con todo esto, sobre todo con lo que ha sucedido en la pelvis. Entonces, claro, el traumatólogo que no pregunta por nada y le hace una resonancia, eso sí, la mejor resonancia del mundo, el mejor TAC del mundo, la mejor radiografía del mundo, tengo las mejores herramientas del mundo, pero si tú no miras ni siquiera el tobillo, porque claro, igual dependiendo del tobillo, la rodilla sufre. Igual dependiendo de la cadera o de la columna o de la cervical o de la oclusión, la rodilla sufre. Si yo soy el mejor traumatólogo del mundo y opero la rodilla mejor que nadie, igual soy el mejor traumatólogo, pero el peor médico. Pero el peor médico. ¿Por qué? Porque me olvidé de tratar a la persona. Y quizás, bueno, para mí es el pan de cada día, para los que hacemos terapia neural o los que hacemos medicina integrativa, es el pan de cada día. Es decir, ves muchas relaciones que no se tuvieron en cuenta por grandes especialistas. Ahora bien, si yo tengo que operarme de una rodilla, iré al mejor traumatólogo, ¿sí? Claro. Pero si él no me va a ver como una persona, igual no me importa, porque ya iré a ver yo a alguien que me vea como una persona. Ya asumo que él no lo va a hacer, ¿no? Pero alguien tiene que verme como una persona. Alguien lo tiene que ver, porque si no se nos van a escapar cosas. Porque igual él me opera de la rodilla y no mejoro. ¿Por qué? Pues porque nadie me preguntó que yo tenía un síndrome prostático o tenía una hemorroides. O tenía una historia en la pelvis que hace que mi plexo nervioso de la pelvis, mi sistema nervioso de la pelvis, está muy inflamado. Por lo tanto, en el momento que yo opero la rodilla y todo el sistema nervioso y toda la vascularización de la rodilla pasa por pelvis, como nadie se dio cuenta o dio valor a lo que estaba pasando en pelvis, yo opero la rodilla, y no mejoro, y necesito 30 sesiones más de rehabilitación, y no mejoro. Pues está todo bien. No está bien, porque me sigue doliendo. Pero claro, no miramos que el vecino de arriba está colapsado, que hay una congestión pélvica, que hay una infección pélvica de repetición. Insisto, todos los nervios de la rodilla pasan por la pelvis, todos los vasos pasan por la pelvis, todo el drenaje linfático de la rodilla tiene que pasar por la pelvis.
Entonces, lo que pasa en la pelvis es muy importante en la rodilla. ¿Se acordó de eso el traumatólogo? De hecho, tengo una amiga que se llama De Guedes, que ella es fisioterapeuta y osteópata. Hizo una investigación con la relación con la oclusión con el resto del cuerpo hacia abajo. Porque mucho se habla, bueno, a día de hoy hay gente que ya ha investigado, ¿no?, la relación de la pisada, la postura y cómo eso afecta, incluso la oclusión. Ella hizo una investigación al contrario, bueno, junto con una odontóloga, como una mala oclusión que muchas veces por un mal trabajo de ortodoncia te modifica todo el sistema hacia abajo. Incluso un buen trabajo de ortodoncia. Es decir, en el momento que yo hago ortodoncia, voy a cambiar la oclusión. Si yo cambio la oclusión, cambio la curvatura de toda la columna y voy a cambiar la pisada. Es imposible no hacerlo. Otra cuestión es que esto sea perjudicial para mí o no. Incluso la ortodoncia puede mejorar mi dolor lumbar. Es que lo puede mejorar o lo puede empeorar, pero lo va a cambiar. ¿Por qué? Porque la tensión que hay en la boca va a actuar por vía mecánica y por vía neural. Por un lado, el dispositivo que va a mover dientes en mi boca evidentemente va a ser un estímulo para el trigémino. 24 horas al día, 7 días a la semana. Por lo tanto, tengo el nervio más sensible del cuerpo, que es el trigémino, con un estímulo estresante 24 horas al día. Si esto no va a tener una repercusión, que alguien me explique dónde está el stop de eso. Porque es un estímulo indiscutible. El nervio más sensible, indiscutible, y que ocupa un área central muy grande en el cerebro, indiscutible, va a tener repercusión. Pero no, igual no es ni buena ni mala, es simplemente una repercusión, el organismo se adapta y ya está. Ahora bien, también hay la parte mecánica. Al cambiar la oclusión, va a cambiar, evidentemente, la relación de la mandíbula y del maxilar con la cervical y a partir de ahí con toda la columna. Y además por el sistema facial. Hay lo que se conoce la mecanotransducción. Un estímulo que lo que provoca es una mayor tensión facial, va a provocar un cambio de tensiones en todo mi sistema facial y va a repercutir en todo mi organismo. Y después también tenemos lo que se conoce como complejo trigémino cervical, que se ha visto tanto en humanos como en animales. Se ha visto que cuando tú estimulas un nervio dentario, se provoca una contracción de la musculatura cervical. Indiscutible. Hay estudios de eso en humanos y en animales, ¿no? ¿Quién inerva la musculatura cervical? Los nervios espinales, no el trigémino. ¿Qué nervio estimulamos nosotros en un diente? Ramas del trigémino. ¿Qué está pasando? Pues que estos nervios están conectados, simplemente. Entonces, indiscutible, porque hay estudios de eso, tú estimulas un nervio dentario y hay una contracción de la musculatura cervical. Por lo tanto, si hay una contracción de la musculatura cervical, que es lo que se estudió, hay contracturas en la musculatura de la columna seguramente, ¿no? Puede haber es que va a haber un cambio de mis curvaturas de la columna. Por lo tanto, va a cambiar todo el esqueleto. Lo mismo de arriba abajo que de abajo arriba. Y esto sí se tiene mucho en cuenta en los atletas. Cualquier atleta sabe que si tiene una especialidad, si hace ortodoncia, puede ser que cambie algo, cambie su juego de tensiones. Y en los jugadores de fútbol también se tiene muy en cuenta todo esto, en todos los deportistas. Es interesante todo esto y me lleva a la pregunta de si es un sistema que se adapta constantemente, ¿en qué momento se desregula? ¿O qué ocurre para que no sea capaz de adaptarse y ocurra esta desregulación? Claro, por esto hay que dar gracias a los síntomas. O sea, los síntomas son, bueno, lo decías tú antes, ¿no? Los mensajeros. Exacto. El síntoma no es la enfermedad. Nos confundimos muchas veces, ¿no? La tendinitis no es la enfermedad. La tendinitis simplemente es un síntoma que te está diciendo, está pasando algo en algún lugar. Y el problema... Y que no necesariamente. Seguramente no es ahí, seguramente. Es decir, la tendinitis es la inflamación de un tendón. Esto no es una enfermedad. ¿Qué hacemos en medicina? Ponemos diagnósticos descriptivos muchas veces. Pero lo que hacemos es escribir. Tengo un dolor ahí, voy al médico, mira, hace una ecografía, una resonancia, tienes una tendinitis. Ah, ya lo sé, por eso venía. Tendinitis quiere decir inflamación del tendón. Ya, claro. Pero yo no vengo a que tú me digas el nombre de lo que se ve en una imagen. Eso no es un diagnóstico, ¿no? Eso simplemente dice que hay una inflamación del tendón. Ya, pero ¿por qué tengo yo eso? ¿Y por qué después de meses de ir al fisio, de hacer ejercicios, no se me pasa? Si yo me doy un golpe, haré una inflamación y mi organismo desinflamará. ¿Por qué mantiene la inflamación mi propio organismo durante tanto tiempo? Entonces tú tienes que salir del tendón e ir a la persona y mirar, no, es que claro, igual tiene que ver con la ortodoncia, igual tiene que ver con el estrés personal, de pareja, lo que sea, igual es que tuve una infección aquí o allí, ¿no? Entonces, si el organismo tiene esa capacidad de adaptarse, ¿por qué ahora no lo está haciendo con esa tendinitis? ¿No? No lo sé, mi respuesta es siempre la misma, porque estás vivo. Si no estuvieras vivo, no estaría pasando esto, ¿no? Entonces, no sé mucho más, pero no quiere decir que no podamos ayudar. Entonces, hagamos lo que sabemos. En lo que yo sé, porque cada profesional domina el campo que él sabe, ¿no?
Yo a la gente le digo, si has ido a 4 acupunturas, no vayas a un quinto. Si has ido a 4 oftalmólogos, no vayas a un quinto. Vete a alguien que no sea oftalmólogo, aunque tenga otro problema de vista, porque difícilmente al quinto sabrá más que los otros 4. ¿No? Cambia de perspectiva, que alguien te mire desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, ¿por qué me está pasando lo que me está pasando? ¿Por qué mi organismo ha perdido la capacidad de adaptación? Bueno, es que igual no es así. Es que igual está haciendo la tendinitis precisamente como señal de adaptación a algo, ¿no? Entonces, hay quien, por ejemplo, hace terapia neural pinchando con el anestésico local ahí donde duele. Punto número 1 y muy importante. Eso no es terapia neural. No es terapia neural. No es terapia neural inyectar el anestésico local ahí donde duele, donde hay inflamación. Esto se llama infiltración de anestésico local. Punto. Ya está. ¿Que puede ir bien? Claro que puede ir bien, pero esto no es terapia neural. Terapia neural es, tú vienes porque tienes un dolor en el epicóndilo y yo te miro a ti, no a tu epicóndilo. Y al final igual decido pincharte ahí, pero después de pasar por tu historia. Y seguramente yo no pincharía ahí, o al menos no de entrada, lo dejaré para el final. ¿Por qué? Porque para mí es el mensajero. Si yo al mensajero le disparo de entrada, vale, no hay dolor, pero ¿qué ha pasado ahí? ¿Por qué se ha ido el dolor? No sé, ¿no? Entonces, el mensajero, si alguien viene y grita que hay fuego y le disparamos, oye, podemos seguir con la entrevista porque ya nadie está chillando. No. Él tiene que dejar de gritar porque apagamos el fuego, ¿no? Entonces, muchas veces en medicina hacemos esto, ¿no? Aparece algo, pum, lo quitamos, lo infiltramos o lo que sea. No. Cuídalo bien porque es tu mensajero. Entonces, ¿crees que no hay dolor o enfermedad crónica, sino básicamente un mensaje no escuchado o un problema no resuelto? Exacto. Una inflamación crónica, un dolor crónico, es una descompensación, entre otras, de tu sistema nervioso autónomo. Es el que controla la inflamación. Es el que controla. Hay el reflejo neuroinflamatorio. El sistema nervioso autónomo regula la contracción vascular, por ejemplo. Para que haya un edema de entrada, tiene que haber un aumento del calibre vascular. Nos metemos mucho al sistema vascular. ¿Pero quién controla eso? El sistema nervioso. ¿Quién? El simpático. Porque también hablamos mucho del parasimpático, sobre todo el vago. Para mí está demasiado de moda. Está demasiado de moda. Que va bien, porque nos da a conocer el vago, ¿no? Pero es que parece que todo sea vago. Y se confunde el parasimpático con el vago. No, el parasimpático va mucho más allá del vago. Y nos olvidamos del simpático, que es como mínimo tan importante como el parasimpático. ¿Por qué? Porque son 2 ramas de una unidad funcional que se conoce. Por lo tanto, no hay una rama más importante que otra. Y mucho menos que una parte de esa rama tenga el gran protagonismo que se le está dando. ¿Es importante? Sí, sobre todo porque era un gran desconocido. Pero no vayamos al otro extremo ahora. Fíjate, en todo tu sistema musculoesquelético y piel no hay apenas parasimpático. No hay vago. ¿Qué hay simpático? Cuando hay una cicatriz, estamos lesionando fibras simpáticas. Cuando hay tendinitis, fibras simpáticas. ¿Sí? En el cráneo hay vago de la laringe para abajo. Y hay una rama, que es la rama auricular, que va a parar a una punta del oído. Una rama auricular del vago, ¿no? Por lo tanto, el vago es importante mucho. Inerva recoge la información, sobre todo de todas las vísceras torácicas y digestivas. Muy importante para el equilibrio del sistema nervioso autónomo. Pero démosle importancia, no lo pasemos ya por encima de todo lo demás, porque nos estamos descompensando. Necesitamos equilibrio, no descompensarnos, ¿no? ¿Y cuál es el que recoge gran parte de la información traumática de mi sistema musculoesquelético, de mi piel, de mis cicatrices? El simpático. Y este es el que acaba descompensando, pues, el parasimpático. Bueno, el sistema nervioso autónomo, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Estimular el parasimpático o puedo quitar cargas del simpático, o ambas cosas a la vez. Entonces, en mi opinión, antes que estimular nada, quita cargas. Eso y a la vez puedes estimular, claro. Eso te quería preguntar, que si no vale, o sea, si no es suficiente, justamente con lo que comentabas, ¿no? Que está muy de moda el nervio vago y tal, que no basta al final con respiraciones, meditaciones, ni estimular el sistema parasimpático a través del nervio vago para resolver estos loops de los que tú hablabas. Ayuda, claro. Si hay una descompensación, y la mayoría de las veces es por aumento de excitación simpática, si nosotros estimulamos, y ya digo, o sea, decimos vago y muchas veces no es tan vago, es parasimpático, nos ayuda, claro que nos ayuda. Salivar nos ayuda, ¿no? Respirar profundo nos ayuda.
aumentar el tono parasimpático nos ayuda, claro que sí. Pero si yo tengo unas cargas ahí, ¿qué tal? ¿Qué tal si al organismo le quitamos cargas, ¿no? Entonces, podemos hacer ambas cosas a la vez. Pero para mí, estimular el parasimpático sin quitar cargas es agotador también, ¿me entiendes? Está bien, me ayudará, pero me ayudará más si hago esto y a la vez le quito cargas, ¿no? De hecho, no sé si conoces al autor Nassim Taleb. ¿Te suena? No. Él habla mucho en sus libros de progresar por la vía negativa. Es decir, de quitar cosas y no de agregar más. Y creo que esto es el ejemplo claro de que está bien, puedes estimular al parasimpático, pero ¿qué tal si por la vía negativa quitamos cargas del simpático? Claro. ¿Por qué crees que a día de hoy, antes hablabas te mencionabas estreñimiento, ansiedad, dolores de cabeza, migraña? Creo que se está convirtiendo en normal, lamentablemente, porque se están volviendo problemas típicos en la sociedad moderna. Sí. ¿Cuántas cosas normalizamos, verdad? En nuestra sociedad. Sí. Sí, es terrible porque... Pero además, fíjate, quizás ahora estoy conectando con lo que es el diagnóstico, ¿no? Es decir, esto a mucha gente le da tranquilidad, le da seguridad. Tener una etiqueta. Y una normalidad. Sí. Tengo ansiedad, sí, pero es normal, todo el mundo tiene. Vale, me tranquilizo de que estoy ansioso porque es normal, en el estrés, tanta estimulación, es normal, ¿no? Y un diagnóstico, lo que tienes, yo puedo sentir ansiedad, pero en el momento, no sé qué me pasa y me altera mucho, pero en el momento que alguien me dice, es que lo que tú tienes es ansiedad, ya me relajo, porque ahora sé lo que tengo, antes no, antes lo sentía, ahora ya me he impuesto un nombre, ¿no? Y en muchas ocasiones es así, el diagnóstico lo buscamos y está bien. Tenemos que entrar en la parte subjetiva de me han hecho un diagnóstico, que es la fibromialgia. ¿Me entiendes? Es decir, tengo dolores, tengo inflamación, estoy agotado, no tolero químicos, no tolero electricidades, no tolero muchas cosas, mi vida es un agotamiento, es un sufrimiento y en mi familia, que si todo te va bien, ¿de qué te quejas? No será para tanto, porque lo que yo noto no se ve. Si yo tengo un tumor que me sale por aquí, todo el mundo, hoy, pero como lo que yo tengo no se ve, pero me siento fatal, pues no tengo ese reconocimiento familiar y social. En el momento que me ponen el diagnóstico de fibromialgia, cambió todo. Hostia, ahora te entiendo por lo que estabas pasando, porque lo que tienes es fibromialgia. Claro, no te vale que yo te lo diga. Ahora lo ha dicho un especialista, ¿no? Entonces, el diagnóstico es importante, socialmente lo es mucho, ¿no? Después está el diagnóstico médico, la importancia del diagnóstico médico. Yo tengo un dolor, bien, pero está bien que lo tratemos bien, pero sabemos que no tienes un tumor. Sabemos que no tienes una enfermedad que podamos tratar médicamente también. Es decir, el diagnóstico médico es fundamental siempre. O sea, yo tengo que saber que lo que tengo no es de urgencia vital o no es... Después yo puedo decir qué hacer con ese tumor. Pero tengo que saber que tengo un tumor, ¿no? Y no tengo que hacer lo que me diga uno u otro. Yo tengo que escuchar a todos los médicos y otros profesionales de salud y tomar mi decisión porque es mi vida, ¿no? Pero tengo que saber lo que hay. Entonces el diagnóstico se tiene que hacer, por un lado, por una cuestión médica y por otro, por una cuestión social, ¿no? Ahora bien, entramos en la normalización, ¿no? Hoy en día casi que es normal ya tener cáncer. Sí. Es casi como normal tener cáncer, porque hay tanto cáncer, hay tanto infarto, hay tanto ictus, hay tanto... No sé qué está pasando, pero evidentemente la medicina avanza mucho, sí, y la enfermedad también. Yo no creo que la medicina haya avanzado más que la enfermedad. La evidencia está en nuestro entorno, ¿no? Olé por el avance de la medicina en unos aspectos, pero no por el distanciamiento que tiene de la gente, de la enfermedad real de mucha gente, y algo está pasando que nos estamos enfermando más que antes, ¿no? Y a mí no me vale que vivimos más años, ¿no? Porque hay mucha gente enferma ya muy joven, ¿no? Entonces lo que sí que tenemos que hacer de alguna manera es recapitular, ¿no? Y en esa recapitulación, para mí es importante quitarse cargas, quítate cargas, de todo tipo. Desde igual cargas que tienes en tu cuerpo, como cargas que te estresan en tu emoción, ¿no? Dentro de lo que sería lo natural, nos metemos muchas cargas. Yo veo mucha gente que va ansiosa porque no bebe lo que tiene que beber,
no corre lo que tiene que correr, no duerme lo que tiene que dormir, no sé qué, y los alimentos no tienen los colores que le han dicho que tiene que tener esos alimentos. ¿Me entiendes? Hostia, hay mucha gente estresada. Digo, relajémonos, ¿no? Vino una paciente que es psicóloga y pasó por una anorexia y estaba muy mal porque en la época del confinamiento empezó pues, a ilustrarse mucho pues, con lo que se veía en Instagram y redes sociales y quiso hacerlo todo bien. Dice, bueno, ahora tengo un momento de hacerlo todo bien. Se adelgazó tanto y entró en una obsesión que después necesitó un acompañamiento de ingreso para desintoxicarse de todo esto, ¿no? Porque a veces, claro, con la intención de estar más sanos, nos metemos más presión. Entonces, no, lo importante son consejos, no, porque hay gente que explica las cosas de manera como se tiene que hacer así. Claro. Y es lo que decíamos antes, ¿no? Quitarse unas orejas de burro para ponerse otras, ¿no? No, son consejos y hay que individualizarlos. No a todo el mundo le va bien lo mismo. Ni a todo el mundo que tiene un golpe en la cabeza va a tener migraña, ni todo el mundo que siga estas rutinas va a tener el mismo efecto, ni necesita las mismas rutinas, ¿no? Entonces yo creo que para tener un sistema nervioso autónomo equilibrado, también necesitamos a nivel emocional y mental quitar cargas, y a veces las cargas no están donde nos pensamos que están. ¿Qué papel juega el estrés en esa desregulación? Ahí está, es el rey. Es el rey, el estrés, ¿no? Es el rey porque, en el fondo, el estrés implica un aumento de tono simpático, por definición, ¿no? El estrés no es malo, ¿eh? El estrés es una reacción de adaptación. Si yo no me estreso, igual no puedo estar aquí ahora haciendo esta entrevista contigo, ¿no? Si yo no me estreso, igual no llego a tiempo a tomar el avión. Si yo no me estreso, igual no puedo estudiar para ese examen o no puedo ganar esa competición. O sea, el estrés lo necesito, ¿no? Ahora bien, en la naturaleza, el estrés va compensado con otra fase. La gacela puede comer y siempre tiene un puntito, pero igual no está estresada. Va a estresarse en el momento que ve que la leona ya está en la distancia mínima de seguridad. Pero cuando se pone a correr, corre como la que más, y una vez la leona se ha comido a otra gacelita, ¿sí? Las otras gacelas igual no están diciendo ahí, pasándose por sus redes sociales, fotos de cómo la leona se come a una gacela. Fíjate lo que ha pasado. ¿Podrías haber sido tú? Uy, sí, podría haber sido yo. No, se ponen a comer. Es decir, esto es un momento de estrés, sí, pero no lo van a alargar más el momento de estrés, ¿no? Entonces, ¿el estrés es positivo? Sí. ¿El estrés crónico? No. El estrés crónico no. ¿Qué nos enferma? ¿El estrés puntual? No, nos enferma el estrés crónico. ¿Y por qué hemos cronificado? Más allá de cronificar el estrés, creo que lo hemos normalizado y creo que es normal justamente el ir con... Yo creo que es tan normal que si tú le dices a una persona, o sea, ¿cómo te comparto esta idea? O sea, me da la sensación de que incluso decir de que no tienes nada que hacer, te sientes culpable. ¿Sabes? Es como, si hoy me quiero relajar, es como, tal vez tenga que buscar algo que hacer. Así es. Mira, yo tengo 2 hijos, Eloy y Albert. El mayor acabó la carrera de ingeniería aeroespacial. Empezó a trabajar y dice, hostia, papá, es que no sé mi momento, mi situación en el mundo, no sé, la presión. Eres ingeniero espacial, tienes mucha capacidad, tienes mucha potencia, tienes que hacer. Y él sentía una presión. ¿Y qué hago? ¿Qué es eso tan grande que tengo que hacer? ¿No? Y tal, y entras en una presión, ¿no? Entonces, hablando con un amigo mío, un gran amigo mío, que no sé si lo conoces, David Guapo, te lo aconsejo, porque él él es conocido en el mundo del teatro, él es humorista y hace unos monólogos muy divertidos, entre otras cosas. Y bueno, él me acompaña mucho en el mundo de la terapia neural, porque es un apasionado también del tema, un gran amigo. Y entonces, hablando con él, pues David le dice, ¿has viajado? ¿O qué hay? ¿Qué quisieras hacer que aún no has hecho? Y dice, bueno, pues viajar. ¿Por qué no viajas ahora? ¿Por qué no te gastas los ahorros que tengas y viajas? ¿No? Y dices, ahora es un buen momento. Y dice, vale, pues voy y viajo, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo una amiga que tiene una ONG en Tanzania, pues empieza por ahí, ¿no? Entonces, llega a Tanzania sin saber qué va a hacer después, ¿no? Experimenta eso en tu vida. Entonces me dice, papá, pues que ya llevo aquí unos días, no sé qué hacer y tal. Y fíjate, ¿no? Es que no tienes que hacer nada, entre comillas, ¿no? No tienes que decidir, tienes que ser y estar y ver qué te viene. Entonces, es lo que tú dices, el no hacer es como estoy perdiendo el tiempo, estoy gastando dinero. No, estás viviendo y estás escuchando. Estás escuchando lo que la vida te dice, ¿no? Hemos normalizado el tener estrés.
el ir de puto culo. Esto es como lo normal, mira qué bien, ¿no? Qué bueno, yo sí estoy muy estresado, fíjate qué bueno soy porque estoy estresado, ¿no? Y ya no lo hemos normalizado, sino incluso lo valoramos mucho, ¿no? Pues, ¿qué tal el aprender a ser y estar y escuchar y a ver qué es lo que la vida me dice? Nos falta eso. A mí me falta mucho. Joder, no me das mucha esperanza, David. ¿Por qué? Las tienes todas, ¿por qué no? No, porque, o sea, escuchar a una persona que, claro, que tiene mucha más experiencia que yo en muchos ámbitos de la vida y me dice que todavía te falta, joder, es como ver que... No... Es que nos va a faltar siempre, David, sí, a los 90 años. Es que si en algún momento de la vida pensamos que no nos falta nada, tenemos que volver a la casilla de salida. No entendimos nada. Nunca se moriremos y nos va a faltar mucho. Lo importante es que, imagino, no sé, que cuando te llegue el momento de dejar este mundo digas, valió la pena. Hice lo que quise, lo que sentí. No se valora, no se cuantifica. Y queda pendiente, pues, ¿qué va a quedar pendiente si no sabemos nada? Es verdad. Te preguntaba antes qué tanto pesaba la historia, teniendo en cuenta de lo que tú decías, ¿no? Que al final uno va acumulando traumas, ¿no? De distintos tipos en la vida. ¿Hay forma de resetear ese sistema antes de que se desregule o incluso ya desregulado? Mira, es curioso porque a mí me gusta ver la reacción de los pacientes, ¿no? Y muchos utilizan la palabra reseteo. Pero lo utilizan ellos. Yo no lo digo en la consulta esa palabra, ¿no? Entonces lo utilizan porque es como se sienten. Y me imagino, yo hablo de la terapia manual no porque es la mejor, ni mucho menos, sino simplemente porque es lo que yo conozco. Y además soy una persona muy aburrida porque tengo pocos temas de conversación, porque siempre voy a lo mismo. Me saques aquí y yo ya no sé. Es decir, lo mío es terapia manual. Hay gente que se puede pensar que yo pienso que la terapia manual es lo mejor. No, es lo que yo sé, en lo que me siento cómodo, ¿no? Es como yo trato a la gente, pero no es lo mejor, ni mucho menos. Pero mucha gente se puede sentir reseteada de otro modo. Hablándote de mi amigo David Guapo, ¿no? Tú te vas ahí a un espectáculo suyo y ríes tanto que digo, esto es risoterapia. Tú ríes y oxigenas y mueves el vago y lagrimeas, mueves tu parasimpático, que eso ha sido un tratamiento. Reír es un tratamiento. No sé, pasear con alguien y también es un tratamiento, o tú solo, o a mí me gusta mucho, pues, escuchar los pájaros, ¿no? O sea, en un momento me puede cambiar el tono de ánimo escuchando o viendo un pájaro, y algo tan simple como eso. No sé, es muy bonito todo también. Tenemos herramientas y uno tiene que buscar. Yo a la gente digo, no, es como cuando me dicen, ¿me pongo frío o calor? No lo sé, pruébalo. O sea, ¿por qué te tengo que decir yo si te va a ir mejor el frío o el calor? ¿Pero qué es lo mejor? No sé, pregúntalo a tu cuerpo. Prueba con el calor un poco, prueba con un poco de frío, mira a ver cómo te sientes y haz lo que te veas que te va mejor. Aunque yo sea el mejor médico del mundo, yo qué sé en tu caso concreto si te va a ir mejor el frío que el calor. Mira, de hecho, hablando de frío y calor, en estos días le comentaba a mi novia, que ella es médico funcional, y le decía que la peor migraña que o sea, viví 36 años de mi vida sufriendo de migraña. Y la vez que la pasé peor, se me ocurrió empezaban a estar de moda las duchas de agua fría, y se me ocurrió la brillante idea de meterme en la ducha con el agua fría a tope. La pasé fatal, la peor migraña que tuve. Y justamente, claro, porque ella me decía, no, si aquí depende obviamente de la experiencia personal, pero si tú lo que estás buscando es más bien desinflamar, no lo sé yo, de repente tú tienes más información, pero yo lo que me aliviaba en esos momentos era meterme en la ducha con agua caliente. Claro, en un intento de desesperación, ese día dije, bueno, voy a hacer algo totalmente opuesto. Y terminé pasándola fatal. Vale, experimentaste, por lo tanto tienes una mentalidad científica. Claro, no, más nunca lo hice. Claro, experimentaste y aprendiste. Eso es lo positivo, ¿no? El problema es cuando alguien te dice, no, esto no es así, no va bien, tal. ¿Lo has experimentado? Entonces, ¿de qué me estás hablando? No, es que lo has salido en un estudio. ¿En estudio? O sea, ¿en estudio? ¿Qué es realmente lo que miran en el estudio? ¿Qué variables había en el estudio? En el estudio incluyeron a esa persona que... ¿Ella está en el estudio? No, pues entonces ella igual no le va bien lo que le da en el estudio. Interpelamos mucho, en nombre de los estudios, damos muchas respuestas, ¿no? Y no, al paciente hay que decir, no, pruébalo, ¿no? Yo tengo una paciente que tiene unos dolores de cabeza terribles y lo que hace es poner hielo, cubitos de hielo en una bolsa, y lo que mejor le va es ponerse los cubitos de hielo aquí, y se duerme con el hielo puesto en el cuero cabelludo. ¿Qué le va a decir? ¿Que no lo haga? No, claro. Entonces es esto, los médicos tenemos que ser muy
muy respetuosos en estas cosas, los médicos y los otros profesionales de la salud, ¿no? En vez de decirle a la gente lo que tiene que hacer, es darles consejos en función a nuestra experiencia y lo que hemos estudiado y aprendido con los pacientes, pero siempre recordando, sí, pero, a ver, no le vamos a decir que pruebe depende de cosas que son muy evidentes, ¿no? Bueno. Pero algunas, yo les digo, no, prueba y ya me dirás tú cómo te ha ido. Mira, yo pasé, bueno, la mayor parte de esos años siempre haciendo lo mismo. Yo ya sabía cuando me venía la migraña, porque eran migrañas con aura. En cuanto empezaba a ver el aura, era encerrarme en la habitación, completamente oscura, blackout, aire acondicionado, y con el dolor de cabeza intentar dormir, porque eso era lo único que hacía que se me pasara. Yo te comentaba, bueno, mi padre viajaba mucho al exterior. Cada vez que viajaba a los Estados Unidos me traía la mejor pastilla para las migrañas. Nunca me hicieron nada. O sea, podía duplicar la dosis, ya hasta que en un momento dije, esto no puede ser bueno, duplicar las dosis que trae el empaque. Y creo que fue en 2022, yo vivía muy cerca de la playa y ese día yo dije, ok, estoy viendo el aura, voy a hacer todo lo opuesto a lo que he hecho siempre. Y en ese momento dije, ok, ¿qué he hecho? Encerrarme en oscuridad e intentar dormir. Me fui a la playa, me descalcé. A día de hoy entiendo un poco el por qué me ayudó todo lo que hice. Me descalcé en la orilla del mar, con el sol, me senté y en 20 minutos, te lo juro David, no tenía migraña. Cuando era casi imposible que en menos de 8 horas sin haber dormido se me quitara. En cambio, otra persona necesitará oscuridad en una habitación y tal. Esto es experimenta, ¿no? Siempre y cuando sea ético, sea seguro y tal, experimenta a ver cómo te va, porque lo que te va bien a ti igual no le va bien a otra persona, o incluso lo que te va bien a ti ahora igual no te va bien a ti en otro momento. ¿Por qué? Porque se han acumulado más cosas en tu vida, ¿no? Pero ¿cómo puede ser? Pero relájate. No hace falta ni que lo entiendas. Es verdad que antes te iba bien las duchas de agua fría y ahora no. Ya está, acéptalo, no pasa nada. Incluso hay muchas variables que no sabes. Ahora no te va bien. ¿Cómo lo sabes? Pues porque tú, mira cómo te pones, ¿no? Cómo te duchas con agua fría. Ahora te resfrías cada vez que te duchas con agua fría. Y antes, al contrario, nunca te resfriabas cuando te duchas con agua fría. ¿La agua fría es buena o es mala? La agua fría, pero ¿de quién estamos hablando? ¿Quién se va a duchar en agua fría? ¿Quién y en qué momento de su vida? No son cosas buenas o malas. ¿Cómo se te está poniendo a ti esto ahora? Yo llevo unos años duchándome con agua fría. Se me pone bien, lo noto. Incluso cuando estoy resfriado, noto cómo se me pone bien. Pero igual llega un momento de mi vida en el que no es así, por el motivo que sea. Ya está, no es que pasan a ser malas, no. Ahora mi cuerpo no lo tengo que hacer toda la vida ni porque lo diga nadie. Yo tengo que probarlo y ya miro a ver cómo le va a mi cuerpo. Hay gente que se ducha con agua fría y no le va bien. Hay que individualizar esto, ¿no? ¿Crees que por eso es imposible entender una enfermedad sin conocer la historia de la persona? Mira, sí y no. Es decir, la historia seguramente es muy difícil de conocer. Vas a conocer solo unos cuantos ítems de la historia, ¿no? Yo creo, por ejemplo, que en terapia neural, tal como yo lo estoy trabajando en los últimos años, yo aprendí, igual si queda un minuto podemos hablar de él, de Julio César Payán de la Roche, que era médico colombiano, con quien yo aprendí, mi maestro y el maestro de mucha otra gente que hace terapia neural. Él fue quien él aprendió de Germán Duque Mejía, que fue quien llevó la terapia neural a Latinoamérica. Y a partir de ahí se extendió pues, a Venezuela, a Ecuador y otros países latinoamericanos, ya después más Argentina, Chile y todo eso, ¿no? Y México. Entonces, yo tuve la suerte de aprender con él, ¿no? Con este médico colombiano. Entonces, ¿por qué te decía esto yo ahora? entré ya con Payán y claro. me olvidé del resto. No, te preguntaba el tema de si no puedes entender una enfermedad sin saber la historia de la persona. Exacto, ¿no? Entonces, claro, después yo tengo que hacer mi manera de aplicar la terapia neural. Me llevó unos años. Yo quería hacerlo como aprendí con Payán, ¿no? La terapia neural originariamente se llamaba terapia neural según Huneke, ¿no? Porque Huneke eran los médicos alemanes que empezaron a sistematizar la terapia neural, aunque ya la trabajaban también pues, rusos y otros médicos europeos sobre todo, porque lo que hacían era usar el anestésico colocal con intención terapéutica, ¿no? Entonces, claro, durante décadas se hablaba de terapia neural según Huneke. Y esto para mí es un rasgo médico que no me gusta. Es decir, poner nombres de las personas a enfermedades o partes del cuerpo, ¿no? Es como que quede mi nombre ahí, ¿no? Entonces yo digo, cuando yo empecé, digo, ¿cómo yo puedo hacer terapia neural según Huneke?
¿quién soy yo? ¿No? Yo tengo que hacer terapia neural según David Viñas. Ya está, no es ni mejor ni peor, tengo que hacer mi terapia neural, ¿no? Entonces, sacarte ese peso de no hacer tal como te lo enseñaron, sino evolucionar a tu manera. Entonces, en esa manera, fruto también del equipo con el que he podido trabajar en Sabadell, donde tenemos nuestro Instituto de Terapia Neural, entonces con un equipo en el que tenemos la fortuna de ser un equipo que hemos podido trabajar en terapia neural durante años, ¿no? Esto nos ha permitido también pues, evolucionar a nuestra manera. Ahí hemos introducido mucho la palpación. Entonces, ¿qué hace la palpación? Es otra manera de escuchar. Es la escucha palpatoria. No es buscar un tumor, una deformidad. No, es escuchar con la mano. ¿Y qué escuchas? Lo que te dice esa persona. Hay gente que te dice que no tiene ansiedad, pero tú le pones la mano en el pecho y eso está bloqueadísimo. No, tú no tienes ansiedad o no sabes que tienes ansiedad, que es otra cosa. O la has normalizado. Por ejemplo, hay gente que, ¿cómo respiras bien? Y tú no mueves. La fascia superficial del tórax está totalmente estática, no puede respirar bien. Entonces tú pinchas. La terapia neural, una cosa que tiene es que puede provocar un efecto inmediato. Cuando tú pinchas el anestésico local, pequeña cantidad en la fascia superficial, por ejemplo, habitualmente la fascia hace flop, se suelta, ¿no? La fascia tiene inervación simpática. Acordemos, simpática. Entonces la fascia tiene inervación simpática. Si hay un aumento de tono simpático, ¿qué hace la fascia? Se tensa. Si yo tengo un aumento de tono simpático y tengo la fascia tensa, tengo más posibilidades de lesionarme cuando hago un deporte, por ejemplo, ¿no? Entonces tengo que tener tengo que relajar el simpático. Entonces yo no puedo respirar bien si tengo el simpático. Puedo estimular el vago, también puedo estimular el vago, pero también puedo soltar el simpático, ¿no? Bajar la carga simpática. Entonces le pinchamos unos puntos y ¿qué hace la gente habitualmente? Enseguida, ¿no? Es como se le quita esa tensión y respiran profundamente. Entonces, ¿yo por qué fui ahí? ¿Porque me lo dijo? ¿Porque conocía su historia? No. Sí que me lo dijo, pero no en palabras. Me lo dijo su tejido. Entonces, ¿qué maneras tenemos de conocer a alguien? Tú lo puedes conocer escuchando el discurso que te diga, pero algunas personas pueden ser muy manipuladoras en su discurso, consciente o inconscientemente, y en cambio el cuerpo no va a ser manipulador. Lo que tú escuches con la palpación es sincero. Entonces, cuando encuentras una tensión en un lugar o en otro, esa tensión está. Ahora, no quiere decir que el problema esté ahí, sino que algo se está expresando por ahí. Por ejemplo, James Mackenzie era un cirujano de Londres que ya hizo escritos a principios de 1900 en los que él, antes de operar, tocaba a la gente. Antes los médicos tocaban a la gente. Entonces él exploraba, tocaba a la gente, después operaba. Y que vio una relación entre lo que él encontraba, que los pedacitos de piel hipersensibles y los músculos y las fascias tensas coincidían con lo que después se encontraba él en los órganos. Entonces, eso ya se conocía y se describió en los libros de anatomía y de medicina, están en todos los libros, como reflejo víscero-cutáneo. Es decir, todas las vísceras, a través de un reflejo simpático, se expresan en piel y miofascia. A ver, músculo y fascia, es que músculo y fascia son inseparables. Puede haber fascia sin músculo, pero no puede haber un músculo sin fascia, ¿no? Entonces, siempre que hay una inflamación intestinal, siempre que hay un cólico en un uréter, una vesícula biliar, siempre que hay un cáncer, un tumor, una inflamación, una úlcera, algo en una víscera, siempre, si estamos vivos, va a haber un aumento de tensión en un punto, no en todos, en un punto de tu pared abdominal o torácica y también una sensibilidad en la piel, siempre, ¿no? Entonces, desde ahí es donde yo puedo trabajar también en la víscera. Entonces, claro, hay muchas cosas que las puedo explorar mediante la palpación y también a través del reflejo psicosomático. Es decir, yo no puedo estar estresado, no puedo estar nervioso, no puedo tener miedo y que mi cuerpo no lo exprese. No es posible. Una emoción se expresa físicamente, si no, es que no es emoción. No puede ser emoción, ¿no? Es decir, porque una emoción se traduce en una descarga hormonal de acuerdo a la emoción que estás teniendo. Y además hay una descarga de tu sistema nervioso autónomo. Yo no puedo estar alegre sin que se note, no puedo estar triste sin que se note. Mi corazón va a latir de otro modo y a veces lo noto como se acelera. Mi saliva va a cambiar. Mi tensión muscular va a cambiar. Entonces, siempre que hay una emoción, hay una somatización. Entonces, ¿qué podemos hacer? Preguntar, ¿dónde sientes el miedo? Aquí, aquí, allí. O no, en ningún lugar, pero tienes clapas de caídas de cabello, por ejemplo. O tienes contracciones en una parte del cuerpo, ¿no? O haces una erupción cutánea, o vas a orinar cada 10 minutos. No, yo no lo sé, pero vas a orinar cada 10 minutos. Lo estás somatizando sobre todo en la vejiga, una vejiga hiperactiva, ¿no? Es decir, ¿dónde está traduciendo esa emoción tu sistema nervioso autónomo, en qué parte del cuerpo? Entonces, tú puedes escuchar de diferentes maneras y conocer a la persona de diferentes maneras y en parte a través de la palpación. ¿Sabes que me pasó algo justamente con esta persona que te comentaba, que es fisioterapeuta y osteópata? Y ella me hizo la misma prueba que tú decías. Y ella me decía, claro, me parece curioso porque ella me estaba haciendo la valoración, me puso la mano acá,
se daba cuenta que yo prácticamente no respiraba de forma diafragmática. Incluso llamó como a sus compañeros, vengan, para explicarle que era lo que, como el caso de estudio era yo. Y claro, me parece, no sé, asumo que sí estará relacionado. Te iba a decir que no sé. Yo te hablaba de que yo tengo 2 cicatrices en los costados por una intervención. Entiendo que eso habrá tenido no solamente un evento traumático, sino adherencias también. Claro, al final, o sea, ¿cómo yo sé? Yo creo que lo complejo aquí de todo es cómo yo sé que eso, que en su momento fue un evento traumático que ha creado adherencias, en mi caso, en el caso de cualquiera, en cualquier circunstancia, te está limitando en algo tan simple como hacer una respiración y que me estés generando ansiedad, que también te lo dije, sufrí ansiedad. En terapia neural, de entrada no lo podemos saber, pero después igual sí. ¿Por qué? De entrada lo sospechamos. Es decir, yo a la gente le digo, mira, cuando ha habido un asesinato, aunque alguien haga cara de persona simpática, no lo descartes. Ven aquí, que tenemos que hablar. ¿Tú estabas en la escena? Sí, no, pero yo no, muy simpático. No, ven aquí. ¿No? No descartes a nadie. Por lo tanto, todo lo que salga en la historia durante la entrevista, no descartemos nada, porque es tuyo y es una experiencia tuya. Pero nadie te puede decir, ¿esto te está afectando? Claro que todo me afecta, obvio. Pero ¿hasta qué punto me afecta tanto como para provocarme una tensión aquí, una dificultad en respirar, una dificultad en mover el diafragma, me está sobreexcitando el simpático, me está provocando migraña? ¿Hasta qué punto? No lo sé, es una sospecha. Si alguien te dice, esto te está afectando, ya sabemos el que sabe. Hay gente que sabe tanto que ya de entrada te dice lo que te está pasando y cómo arreglarlo. Pero yo creo que tenemos que ser más cautos. Sospechamos eso. Ahora bien, si hay un momento en el que sí podemos saber, es si nosotros inyectamos un anestésico local en una dosis subanestésica en un punto, como puede ser una cicatriz, y tú inmediatamente o en los días siguientes notas una mejoría, te diré, ¿ves? Ahora sí sabemos que eso te afectaba. Antes no, después sí. ¿Por qué? Porque hemos actuado sobre el sistema nervioso de la zona, sobre la cicatriz, los tejidos, ha habido un cambio de neuroplasticidad, ha habido un cambio de transmisión, hemos roto un loop, un círculo vicioso de inflamación crónica y ha habido un cambio que lo sabemos porque tú nos lo has explicado. Entonces, ahora sí podemos decir, ¿no? Antes solo era una sospecha. Por lo tanto, sospecha de todo el mundo, ¿sí? Porque todo el mundo estaba en la escena del crimen, todo el mundo estaba en la escena de tu ansiedad, pero después, claro, hablando con cada personaje, unos te parecen más sospechosos que otros, ¿no? Y después, cuando sospeches uno u otro, pues con terapia neural lo que hacemos es, en el fondo, como preguntar, ¿no? Vamos a interrumpir por un momento el ruido ahí. Y si tu sistema hace un cambio, y como tenemos la ventaja de que muchas veces es rápido, muchas veces la gente hace un cambio ahí mismo, ¿no? Por ejemplo, la persona que viene con un dolor lumbar, ¿no? O sea, vino una persona, pues que estos son múltiples, ¿no? Ay, mira, vino una mujer encantadora que ella era vecina de Cantinflas, María Elena, ella y vino y tenía mucho dolor lumbar y entonces es muy amigo pues de Serrat, ¿no? Es Manuel Serrat y de Utah, que es su mujer, que es con quien tengo más relación. Y me dicen, David, mira, que María Elena va a venir unos días a Barcelona y tiene mucho dolor lumbar, si tú la puedes atender. Y digo, claro, pues si va a venir solo unos días, yo me adapto, la veo y tal, ¿no? Entonces, esta señora tenía un gran dolor lumbar y yo le pincho las cicatrices, tenía muchas cicatrices, ¿no? Pero yo sospecho que las cicatrices de las intervenciones abdominales tenían que ver con ese dolor lumbar. Pero es obvio, porque los nervios de la pared abdominal, ¿de dónde vienen? De la zona lumbar. O sea, los nervios no nacen, no afloran en la pared abdominal. Vienen del cerebro, bajan por la médula espinal, salen entre vértebras y después inervan la pared abdominal. Yo corto esto para salvarle la vida, lo que sea, pero corto nervios, corto pared, corto fascias abdominales y por lo tanto aparece un dolor lumbar, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que yo pregunto al cuerpo con el anestésico local, le pincho las cicatrices abdominales y inmediatamente se alivió el dolor lumbar. Han pasado días y yo sé que esta señora sigue mucho mejor del dolor lumbar y bueno, de otras cosas que vino también, ¿no? Que esta es la gracia también. Cuando pinchas, tú no pinchas una parte para que mejore el dolor lumbar, si no estás atento a otros cambios. Ella vino también con una bolsa de oxígeno porque no podía respirar bien, empezó a respirar mejor, también le hice otros pinchazos, ¿no? Es decir, ¿qué quiere decir eso? Lo que tú buscas es la mejoría de su sistema nervioso autónomo. Por lo tanto, igual me siento mejor en cómo voy al baño, en cómo respiro, en cómo duermo. Es decir, mi sistema nervioso autónomo se equilibró
al quitar esas cargas de esas cicatrices, que con el tiempo pueden volver a ser cargas o no. A veces veo pacientes que los vi hace 30 años. Claro, ya tengo un recorrido y puedo tener pacientes que los vi hace muchos años. Igual vinieron por algo y durante años no han vuelto porque estaban bien y después vuelven. Igual vienen por otra cosa, pero aquello siguió bien. Y en cambio hay gente que viene acá unos meses o años y otra vez hay que volver a pinchar la cicatriz porque vuelve a afectar, ¿no? ¿Sabes qué me suele pasar? De que como llevamos ya casi 2 horas hablando de solo ¿En serio? de terapia neural, de que luego la persona que ve esto piensa que su solución está en la terapia neural. Entonces, mi pregunta es, para esa persona que tiene un problema que aún nadie la ha visto como una persona y la están viendo como una rodilla, como una vértebra, etcétera, ¿cómo saber si en la terapia neural puede estar la respuesta de su problema? Sí, con esto hay que ser muy cauto, como dices, Claro. ¿no? Eso es un punto muy importante. Punto número 1, nadie tiene que dejar su tratamiento que esté haciendo porque haga terapia neural. Terapia neural es compatible con cualquier tratamiento. Esto es muy importante, ¿no? Es compatible. Simplemente inyectamos unas pequeñas cantidades de anestésico local, que es un medicamento muy seguro que podemos aplicar en bebés, en mujeres embarazadas, en gente mayor. Y nadie tiene que dejar su tratamiento. Si alguien deja otro tratamiento, que sea porque ha mejorado mucho y el médico que se lo prescribió decide que ya no es necesario. Simplemente eso. Esto es muy importante. 2, la terapia neural es un arma de doble filo. Como hay gente que mejora mucho y muy rápido, otra persona que viene de parte de esa paciente se piensa que le va a pasar lo mismo. Y no. Me acuerdo de una mujer que ella vino de Bilbao y me llamó al día siguiente. Dice, David, que estoy igual del dolor. Y en cambio mi hermana salió muy bien del dolor y es que han pasado meses y sigue sin dolor. Ya, pero tú eres tú y además tú tienes un tumor y es otra historia. O sea, no podemos esperar que tú mejores igual, ¿no? Entonces, esto es importante. No todo el mundo mejora de la misma manera, ¿no? Ni mucho menos. ¿Hay que darle oportunidad a la terapia neural? Sí, hay que darle oportunidad a la terapia neural. ¿A quién? A todo el mundo. Porque lo que queremos es quitar cargas de su sistema nervioso autónomo, cargas de su sistema. Esto lo puede ir bien a cualquier persona. Y entonces es aplicable a cualquier persona. Sí, tengan lo que tengan. Yo siempre digo, no discriminamos a nadie por su diagnóstico, por su enfermedad. Puede venir quien quiera, no importa, ¿no? Porque en el fondo vamos a quitar cargas. Ahora, no esperemos que todo el mundo mejore, ni mejore del mismo modo, ni mejore de todo, ni mucho menos, ¿no? Y a veces la espectacularidad que puede tener que alguien mejore tanto y tan rápido nos puede hacer caer en la trampa de esperar que esto sea así siempre, y no. ¿Puede tener complicaciones? Sí, utilizamos agujas, somos médicos, no hay acto médico que no pueda tener una complicación, pero a pesar de eso es una terapia muy segura, las complicaciones son muy bajas, ¿no? Pero siempre puede pasar algo. Nada, de verdad que estoy alucinando con la entrevista y de verdad que súper agradecido, David, que te hayas venido solamente a hablar de terapia neural. Ya te iré a visitar a tu centro Encantado, para ver encantado. cómo a mí me ayuda también a hacer ese reset. Sí, oye, pues encantado, sí, me encantará tocarte, palparte y a ver qué sucede, claro que sí. Mil gracias, David. A ti también.